estimados estudiantes, y bienvenidos al curso de Historia Universal de la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. Mi nombre es Ramsés Gracia y me siento muy honrado de compartir con ustedes este curso. Así iniciamos este recorrido que nos llevará a través de la historia durante las próximas 9 semanas. En el tema de hoy, Introducción a la Historia Universal, definiremos el término historia. Identificaremos el sujeto, el objeto y los fines de la historia. Clasificaremos la historia en edades y subedades. Y finalmente nos replantearemos la importancia que tiene el estudio de la historia universal para el ministro cristiano. Comencemos entonces definiendo qué es la historia, ya que esta es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad y quizás una de las que más especializaciones tiene. Heródoto de Halicarnaso, reconocido como el padre de la ciencia histórica, la entiende como la recolección de datos e informaciones de fuentes primarias para su posterior deliberación con hechos análogos. Por su parte, Aristóteles comprende la historia como el registro escrito de las acciones de los hombres. Para Quintiliano, un historiador romano del siglo I, la historia no es más que la exposición de la cosa sucedida. Lucas, el evangelista, en el prólogo de su obra en 2 tomos afirma: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De estas definiciones podemos extraer al menos 3 rasgos de lo que es la historia. El primero de ellos es la investigación. Lucas dice, después de haber investigado con diligencia. El segundo de estos rasgos es el registro cronológico de los hechos. Heródoto habla de la recolección de datos, Aristóteles del registro de las acciones, mientras que Lucas le dice a Teófilo que escribió las cosas por orden. El tercero de estos rasgos es la exposición. Quintiliano apunta a la exposición de la cosa sucedida. Heródoto se refiere a la posterior deliberación del caso con hechos análogos, y Lucas escribe para que conozcas la verdad. De modo que el objeto de la ciencia histórica no es más que indicar el proceso y el progreso de la humanidad, y su sujeto de estudio es la comunidad en sí misma. ¿Con qué fin? Con el fin de descubrir la verdad histórica para su posterior comparación y contraste con la realidad contemporánea del que escribe la historia y del que a posteriori la lee. Ahora, entendiendo todo esto, estamos listos para definir la historia como el estudio del pasado de la humanidad a partir de la investigación crítica de registros, que pueden ser documentos, monumentos, ruinas, fotografías, libros, videos, audios y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a las naciones o a comunidades humanas, con el fin de compararlos y contrastarlos siempre con la realidad contemporánea. Así, cuando nos referimos a historia universal, estamos hablando de la presentación cronológica y organizada de los acontecimientos más importantes en el desarrollo de la sociedad humana. Entonces, parte de las labores de los estudiosos de la historia consiste en organizarla y clasificarla, lo que tradicionalmente se hace mediante su periodización, o sea, su división en periodos consecutivos cuyo inicio y final está determinado por fechas y o eventos de importancia universal. A esto se le reconoce como el método sincrónico. Ahora bien, la periodización tradicional y más comúnmente utilizada se organiza siguiendo los parámetros europeos, de los cuales, por supuesto, difieren los demás continentes y las demás culturas, de modo que no existe una periodización que sea única y a la vez universal. Y asimismo, el momento de tránsito de una etapa a la otra puede ser marcada por diferentes acontecimientos. Por ejemplo, hay historiadores que determinan el fin de la Edad Media con la creación de la imprenta. Otros lo fijan en la caída del Imperio Romano de Oriente y otros lo establecen con la fecha del descubrimiento de América. Pero no se preocupen por eso, porque ya llegaremos hasta allá. Por el momento solo ilustramos cómo el fin de una etapa y el comienzo de otra no puede ser determinado con exactitud. También es imprescindible señalar que la manera de cronometrar la historia no es igual en todas las regiones del mundo. Aunque todas las civilizaciones avanzadas han desarrollado sistemas de calendarios, algunos más famosos que otros,
No todos coinciden ni tienen la misma estructuración de meses y años. Sin embargo, el mundo ha asimilado como universal el calendario instituido en 1582 por el Papa Gregorio XIII, de modo que toda la economía mundial, la diplomacia internacional y toda acción oficial se realiza hoy siguiendo el calendario gregoriano o cristiano, como también se le conoce, ya que toma el nacimiento de Cristo como punto de partida. Así entonces la historia se divide en dos grandes eras: antes de Cristo, contando los años de mayor a menor, indecreciendo hasta el nacimiento del Señor, y después de Cristo, contando los años de menor a mayor, increciendo hasta la actualidad. En el calendario no existe el año cero, sino el año primero antes de Cristo y primero después de Cristo. Un siglo está conformado por 100 años. Así, el siglo primero después de Cristo se extiende hasta el año 100 y desde el 101 hasta el 200 se corresponde con el siglo 2 y así sucesivamente. El siglo se determina al agregar a la centena de un año una unidad. Por ejemplo, el año 476 a.C. pertenece al siglo V antes de nuestra era y el año 1492 después de Cristo pertenece al siglo XV o XV de nuestra era. Cuando llegue el año final del siglo, no debe añadirse ninguna unidad o nomenclatura de siglos. Por ejemplo, el año 800 después de Cristo corresponde al siglo VIII de nuestra era, el año 1900 después de Cristo al siglo XIX y el año 2000 correspondió al siglo XX. 10 siglos están conformados por 1000 años, lo que es equivalente a un milenio. Y nosotros actualmente vivimos en el tercer milenio de la era cristiana. Aunque algunos pueblos como el etíope, el chino y el judío siguen conservando sus propios calendarios para fiestas folclóricas y culturales, para fines de nuestro estudio, nosotros conservaremos el uso del calendario cristiano y la periodización tradicional de la historia, ya que este curso se enfoca mayormente en el desarrollo de las civilizaciones meso-orientales y occidentales, dado que la historia propiamente dicha data del desarrollo de la escritura y la aparición de los primeros estados hasta el presente, se la divide tradicionalmente en varias etapas. La primera de las cuales es la antigüedad. Este es el periodo de surgimiento de las primeras civilizaciones, generalmente bajo la forma de un imperio o de una monarquía religiosa, y se la comprende en 3 subetapas distintas. La primera es el nacimiento de la civilización, especialmente de las culturas mesopotámicas, la sumeria, la babilónica, la asiria, también de la cultura del antiguo Egipto, del levante mediterráneo, o sea, Fenicia y el antiguo Israel, las cuales culturas que tenían muy poco contacto con las civilizaciones del Valle del Indo, la cultura china, las civilizaciones mesoamericanas y del África subsahariana. La segunda subetapa es la Edad Clásica, fechada en los siglos del octavo antes de Cristo al segundo después de Cristo. Esta es la época que presencia el surgimiento de las culturas del Mediterráneo, la Grecia antigua y posteriormente Roma, las cuales se disputaron el uso del mar y sus regiones aledañas. Durante este periodo se edifica y madura el Imperio Romano, la primera gran potencia imperial de Europa, y culmina con su entrada en decadencia. La tercera subetapa de la antigüedad se centra en la decadencia del Imperio Romano a partir del siglo III después de Cristo y su caída frente a las divisiones bárbaras que provenían del norte europeo germánico. Además, presencia el surgimiento de los dos grandes monoteísmos, del cristianismo y del islam. La Edad Media o el Medioevo es el segundo período de la historia universal. Es la etapa de la cristianización de Europa, del surgimiento de la cristiandad. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente y del desarrollo de un nuevo modo de producción, el feudalismo, la nobleza llega a convertirse durante esta etapa en la clase social dominante. La Edad Media se puede dividir en 2 subetapas. La Alta Edad Media, que abarca desde los siglos V hasta el X, y es llamada, conocida como la época oscura, en la cual escasean las letras, la vida urbana sufre un importante retroceso y la vida en general se concentra en abadías, castillos y pueblos europeos casi incomunicados entre sí.
La segunda división del medioevo o subdivisión del medioevo es la Baja Edad Media, que abarca desde el siglo X hasta el siglo XV, en la cual se produce una revolución urbana fruto del incremento en la actividad comercial y el auge de una nueva clase social pujante proveniente de ese trasfondo comercial que es la burguesía. Durante esta etapa se producen las cruzadas, fruto de la competencia cada vez más feroz entre el Islam y la Iglesia Católica Romana, y hacia el final de esta etapa también se conforma el llamado Antiguo Régimen. Las naciones europeas tienden a convertirse en estados monárquicos absolutistas, entrando así en la Edad Moderna, que es el siguiente periodo que se extiende a partir del siglo XV con el descubrimiento de América y la caída del Imperio Romano de Oriente. Esta edad es la era de los descubrimientos, en la cual los imperios europeos exploran el mundo, y también es la era del inicio de la decadencia del ideal cristiano. Así se llegó a una etapa de colonización e imperialismo que culminó en el siglo XVIII con la Ilustración, la caída del antiguo régimen y el inicio del mundo republicano y capitalista. La edad contemporánea es el periodo que abarca desde el siglo XIX hasta el hoy. Ha sido una edad de revoluciones científicas, sociales y políticas que transformaron la faz del mundo de manera mucho más radical que el resto de toda la historia humana. Ciencia y tecnología durante esta última etapa demostraron su lado oscuro. Esta es la edad en la que las bombas atómicas fueron probadas y arrojadas, y también demuestran su lado poderoso. Esta es la edad en la que el ser humano llega por primera vez a la luna. Ahora bien, llegados a este punto de nuestro encuentro, deberíamos preguntarnos por qué para nosotros como cristianos, y más aún como líderes y ministros cristianos, es importante el estudio de la historia universal. Esta pregunta es significativa porque implica profundas reflexiones personales. Es por eso que responder a ella es uno de los objetivos fundamentales de este curso. Así que desde ahora te exhorto a reflexionar en tu contexto cultural y ministerial y en cómo éste se relaciona con la historia nacional y universal. Por el momento, solo te comparto algunas de las razones generales para el estudio de la historia, aunque no todas, y te animo encarecidamente a que encuentres las tuyas propias. En primer lugar, la historia nos ofrece una narración verídica de los hechos pasados. Luego nos permite conocer el aporte que cada pueblo ha hecho a la causa de la civilización y el progreso en general. También nos permite interpretar, apreciar y valorar con relación a época y lugar los sucesos de relieve, así como la actuación nacional y universal de grandes hombres y mujeres. La historia sirve de auxiliar al estudio de las demás ciencias, mostrando su gradual desarrollo y desenvolvimiento. La historia permite establecer en algunos casos una analogía de lo que podría ocurrir en otro lugar bajo las mismas condiciones. También la historia nos permite colocar en el escenario más amplio los hechos hallados en el registro bíblico y de la historia del cristianismo, a fin de comprender sus causas, detonantes y consecuencias históricas. Finalmente, estudiar historia es importante porque nos permite comprender nuestro lugar en la historia de la humanidad y nuestro papel en la historia de la redención humana, ya sea consciente o inconscientemente. Todas nuestras decisiones de vida, nuestro modo de ser y hacer la iglesia, de interpretar la escritura e incluso de cantar en nuestros servicios, está afectado, para bien o para mal, por nuestras historias personales, por nuestra historia nacional y también por las poderosas fuerzas de la historia universal. Por ejemplo, las melodías, los ritmos que utilizamos en nuestra liturgia cubana están afectados por la influencia africana en ellos. Esa influencia africana sobre estos ritmos depende directamente del proceso de colonización que la metrópoli española impuso en la Cuba colonial, al ser esta una tierra de producción cañera, de producción azucarera. Así, este es solo un ejemplo de lo que venimos hablando. Y yo termino nuestro encuentro de hoy citando a Robert Burns cuando dijo: la historia es cuestión de supervivencia. Si no tuviéramos pasado, estaríamos desprovistos de la impresión que define nuestro ser. Ojalá este primer encuentro te haya motivado a estudiar la historia universal y desafiado a reflexionar en ella.
Recuerda leer el primer capítulo del libro de texto para reforzar conocimientos. Completa el cuestionario de la videoconferencia. Entrega un breve reporte de lectura y cumple la actividad de estudio independiente número 1. Todo esto antes del próximo viernes. Nos vemos la semana que viene. Que el Señor te bendiga. Ten paz.